Y comenzamos a grabar. Ya niños, buenos días nuevamente. Hoy nos juntamos en una de nuestras clases de ejercitación, de repaso, sobre potencia, raíces y logaritmos. Como bien saben, yo les voy a compartir la presentación al final de la clase, se las voy a enviar vía WhatsApp a sus grupos para que puedan tenerla, pero quiero que presten harta atención. Ya preparamos un ejercicio de dificultad importante para que puedan ver los elementos a reconocer. ¿Ya? El objetivo de hoy día es identificar cómo resolver problemas que involucran potencia, raíces y logaritmos. ¿Ya? Vamos a ir con el primero. Atención aquí. Se me presenta a mí esta situación. Lo primero que me dicen es cuál es el valor de h cuadrado. ¿Qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener que identificar qué elemento estoy trabajando. Potencias, raíces o logaritmos. Lo primero que hago es observar. Hay una primera restricción que me dice que el valor de x a reemplazar tiene que ser mayor o igual a 1. Pero la pregunta no es cuánto vale h, sino cuánto vale h cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a empezar a armar en función de esta expresión. Esta es pregunta muy utilizada en la PDT, muy utilizada. Entonces yo tengo que ir leyendo bien cómo voy a ir resolviendo. Primera parte, si a mí me están pidiendo h cuadrado, esta expresión que está aquí, yo la voy a elevar al cuadrado en ambas partes. Tanto h va a quedar elevado al cuadrado, como toda esta expresión va a quedar elevado al cuadrado como está aquí. Y en virtud de eso, se me va a formar un cuadrado de binomio, que lo voy a resolver con la expresión que tengo aquí al lado. Se ve, ¿verdad? A cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Se ve o no? ¿Alguien que me pueda Sí, responder? profe, se ve. Entonces, al elevar al cuadrado, yo voy a saber que tengo un cuadrado de binomio. Voy a empezar a hacer. Primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Me aparecieron los tres términos. Primero, segundo, tercero. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir leyendo. Cada vez que yo tenga una raíz que está elevada al cuadrado, como aparece aquí al ladito, yo elimino la raíz y el cuadrado y me quedo con lo de adentro. Entonces, esta expresión que está aquí, voy a poder borrar esa raíz con ese 2. Y acá al final voy a poder hacer lo mismo. Esa raíz con ese 2. Y me va a quedar expresado de la siguiente manera. Acá. Se logra ver, ¿verdad? Borré la raíz exterior con la potencia y me quedó lo de adentro. X más raíz de 2x menos 1. Y acá me quedó exactamente lo mismo. Elimino la raíz con el cuadrado. Y el término central lo sigo teniendo. Cuando me dice reducimos términos semejantes, es ir borrando lo que puedo. ¿Quiénes son semejantes para juntar? Tengo X y tengo X que puedo juntar. Pregunto, ¿se va entendiendo cómo voy paso a paso o voy más lento? ¿Sí se entiende? Ya. Entonces, ¿quiénes son semejantes? X, X. ¿Quiénes son reductibles o eliminables, si ustedes lo quieren? Si ustedes se fijan, aquí tengo la raíz de 2x menos 1, positiva, se va a eliminar con la raíz de 2x menos 1 en versión negativa. ¿Qué va a pasar con esto? Que voy a tener ella, voy a rayarlo así, ella se va a borrar con ella, y esta X, con esa X la voy a juntar acá abajo. Y me va a quedar 2X más 2 por esta expresión. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Porque estoy en este punto. Aquí me están diciendo, si yo multiplico una
dos raíces de distinta cantidad subradical, yo tengo que mantener la raíz y multiplicar adentro. O sea, tengo raíz cuadrada de esta expresión. Tengo raíz cuadrada de esta expresión. ¿Qué voy a hacer? Conservar la raíz y multiplicar lo que tengo adentro. Aquí lo tengo en una sola raíz. Una sola raíz con la multiplicación adentro. Adentro a mí se me forma una suma por diferencia. Estoy aplicando productos notables para resolver ejercicios de raíces, o sea, álgebra para resolver números. ¿Qué voy a hacer ahora? Resolver. Cuando tengo una suma por diferencia, a mí me dicen que es multiplicar el primer término, o sea, el primer término al cuadrado, menos el segundo término, también queda al cuadrado. O sea, estoy aquí, ¿cierto? Mantuve la raíz. Si ustedes me... aquí, ¿cierto? El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado. Y acá nuevamente voy a aplicar este principio que me dice que si tengo una raíz, la puedo borrar con una potencia. Y es lo que hice. X cuadrado menos paréntesis. La raíz se va con el exponente y me queda 2x menos 1. 2x menos 1. ¿Qué hago ahora? Rompo paréntesis. Menos 2 menos 2x. Menos por menos 1, 1 positivo. Y aquí adentro yo debo reconocer que se me formó un cuadrado de binomio. Yo tengo la resolución de un cuadrado de binomio. Tengo el resultado. Por lo tanto, voy a escribirlo al revés, agrupándolo. Y me va a quedar de esta manera. X menos 1 al cuadrado, si yo lo resuelvo, obtengo lo que está aquí. Nuevamente aplico el principio, elimino potencia con su raíz y me va a quedar de esta manera. 2x menos 1. Rompo paréntesis y ordeno términos semejantes. Por lo tanto, para que esta expresión pueda existir para cualquier valor de x superior a 1, o sea, para que me garantice a mí que la raíz existe y que no sea 0, a eso se refiere, el valor de h cuadrado tiene que ser 4x menos 2, lo que da la alternativa B. Si usted se da cuenta, en este caso, yo no tuve ningún valor de calcular raíces, no tuve que ocupar saberme la raíz exacta o cómo descomponer o cómo componerla, sino que fueron absolutamente abstractas, pero implicaba entender la forma de operar las raíces, reconocer los cuadrados de binomio, los productos notables que imperan. Y esta pregunta, como les digo, es bien común, bien usable. Por tanto, es un ejercicio importante que podamos ir trabajando. Miren acá. A mí me están pidiendo el valor de PQR. Y si ustedes miran, las respuestas son todas numéricas. Pero las expresiones son de esta forma. Entonces usted me va a decir, pucha, profe, pero ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Entonces no entiendo. Vamos a tener que representar estos logaritmos en sus términos numéricos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando propiedades. Vamos por orden. Vamos a despejar P, Q y R. Voy a tomar la primera expresión. El logaritmo de la raíz de 10 vale P. Si yo voy ordenando, voy a decir, esta raíz, recuerden que acá abajo hay una base que yo no anoté. La base que aquí no está contemplada es la base 10, porque recuerden que no se anota porque yo sé que tiene que estar. Entonces, lo que hice fue escribir esta raíz como una potencia de base 10 y exponente racional. En el denominador va el índice, el 2, el que está acá afuera, que no se anota, pero yo sé que va. Y en el numerador va el exponente de este 10, que tampoco se anota, pero yo sé que va, que es 1/2. Entonces tengo base 10, argumento 10, exponente 1/2.
por potencia del logaritmo, este exponente va a ir ponderando o multiplicando la expresión. A esta altura, voy a tratar de que se note acá abajo, aquí hay un 10 miniatura, ¿cierto? Yo quiero resolver este logaritmo. Este logaritmo es en base 10 de argumento 10. Entonces aquí yo estoy aplicando la propiedad que se llama logaritmo de la unidad, que es cuando la base con el argumento coinciden, son la misma cifra, todo esto vale 1, siempre, por ser logaritmo de la unidad. Por lo tanto, yo pregunto, 1/2 por 1 es 1/2. Y aquí yo tengo el primer valor para la letra. Pregunto, ¿hasta aquí se entendió? Sí, profe. Perfecto. Vamos avanzando, ¿ya? Ya tenemos P. Permítanme aquí. Ahora, vamos a ir con el segundo. Logaritmo de Q, base Q, no sé cuánto vale, pero en el argumento hay un 27/64, eso equivale a -3. Entonces nosotros vamos a tener que decir, chuta, pero ¿cómo lo hago? Y vamos a recordar cómo se resuelve un logaritmo. Un logaritmo implica escribir la base elevado al exponente y comparable con su argumento. Atención aquí. Q elevado a la -3 vale 27/64. O sea, la base elevado al exponente equivale al argumento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me anoté Q a la -3 vale 27/64. A esta altura, yo debo ser capaz de reconocer si alguna cifra es potencia de otra, ¿ya? Entonces vamos a decir, el 27, aquí, atención acá, ya yo después voy a borrar esta imagen. El 27 es lo mismo que yo diga 3 elevado a 3, ¿verdad? 3 por 3 son 9, por 3 es 27. Y el 64 es lo mismo que 4 al cubo. 4 por 4 son 16, por 4 son 64. Como veo, cada elemento está elevado a 3. Por lo tanto, yo voy a poder ocupar el principio de potencia de una división, que me dice que si es el mismo exponente, yo realice la operación interna. O sea, coloco 3/4, una sola fracción, elevado a 3. Pero, si ustedes se fijan, esta Q está elevada a la -3. Entonces vamos a aplicar propiedad del recíproco. Vamos a comparar exponentes. Por lo tanto, la que está aquí, voy a invertir su orden. Lo voy a aplicar recíproco. Entonces, el 4 que era denominador sube y el 3 que era numerador baja. Y el exponente invierte su signo. Entonces ahora que ambos me quedaron elevados a la -3, o sea, comparé los exponentes, voy a poder comparar las bases. Por lo tanto, voy a decir que Q vale 4/3. Entonces, primera, me aplicaba un logaritmo de base 10 que no se anotaba, pero que yo debía ser capaz de representar. En la segunda era para poder calcular logaritmos. Base Q a la -3 equivale a el argumento. Base elevado al resultado es igual al argumento. Esa es la figura que yo tengo que tener siempre para resolver un logaritmo. ¿Qué es lo que hice? Representé. Tuve que mirar esta cifra y el común de las personas tiende a dividir, pero no me sirve. Entonces tuve que ocupar otra lógica porque como estoy haciendo potencias, entonces dije, ok, voy a aplicar potencia. Entonces, cada una de las cifras identifiqué qué potencia tiene implícita. 27, 3 al cubo. 64, 4 al cubo. Me doy cuenta que el exponente es el mismo y ocupo las propiedades de potencia que me dice, oye, si tienes
dos bases distintas y están elevadas al mismo término, escríbelo como uno solo. Ordena las bases en una sola, 3/4, y conserva su exponente. Una vez que hice esto, me doy cuenta que es mejor compararme con el de acá. Y el de acá es -3. Por lo tanto, voy a aplicar a esta altura recíproco. ¿Cierto? No sé si lo puedo escribir. Recíproco. Ya, yo tengo que saberme las propiedades de potencia. Aplico recíproco. O sea, invierto el orden de la base para cambiar el signo del exponente. De 3/4 me represento como 4/3 y en vez de un 3 a la -3. Como el exponente es el mismo, la base se conserva y obtuve el valor de Q. ¿Qué me va a quedar por hacer entonces? Determinar el valor de R. Tómele fotito porque ahora se desaparece en la imagen. 1, 2, 3, se fue. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el valor de R. Alguien me está hablando por el chat. Ya, vamos a ver si es 9, que yo no lo he hecho. Lo traje separadito, ¿ya? Aquí, bien, súper. Calculo logaritmos, ¿cierto? Ya me la soplaron. Muy bien, Cata. O Anton, o sea, ¿quién me habló? Espérenme. La Cata. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aplicar logaritmos. Base elevado al exponente vale el de arriba. ¿Cierto? Recuerden que siempre nosotros vamos anotando todo lo que vamos a ir haciendo. Entonces vamos a decir, 1/3 elevado a la -2 vale R. Y aquí, como acabábamos de decir, esto es recíproco. Entonces voy a anotar la fracción, voy a escribirme al revés. 3 con 1 y se eleva a la versión positiva, ¿cierto? Y como todos sabemos, cuando estoy dividiendo en un número 1, es como que no estuviera dividiendo en nada, ¿verdad? Como que lo puedo omitir y me queda R², lo que vale 9, como ya la Cata me había dicho. Entonces, 1, 2, 3, se borran las imágenes. Ahora que ya determiné cada valor, ¿cierto? Digo, multiplico 1/2 por 4/3 por 9. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar. 1 por 4 por 9 es 36. Y 2 por 3 vale 6. Y al dividir me da el valor de 6. Por lo tanto, toda esta expresión es equivalente a la letra E. Si ustedes se fijaron, yo me demoré unos cuantos minutos en ir explicando el paso a paso. Pero ustedes, ¿cómo pueden entrenarse? Ya sabiendo el resultado, pueden tomar el ejercicio otro día, no hoy día, otro día, para ver si lo recuerdan. Tiempo, 2 minutos. 2 minutos de reloj. Y recordar, logaritmos, vamos, tengo que ser rápido. Y voy armando. Voy expresando. No sé si me entienden a lo que voy. Yo debo ser capaz de ir identificando, porque aquí tengo un logaritmo que esto tiene un resultado automáticamente. Fíjense que aquí la base es una letra y aquí el argumento es una letra, entonces aquí tengo que hacer una operatoria. En cambio acá, como yo tengo el logaritmo de la base 10 de un valor, es porque eso tiene que tener un resultado inmediato. ¿Ya? Yo debo ser capaz de identificarlo. Vamos avanzando. Potencias. Me dicen que A, B, N y P son números reales positivos. O sea, ningún negativo juega en este cuento. Entonces, esta expresión, ¿a cuál equivale? Y ustedes ven que hay un montón de chimichurri. ¿Qué tenemos que hacer? Irlo determinando. Vamos a ir avanzando. Tomamos la primera potencia y tomamos la segunda potencia. No la puedo agrandar. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que aquí hay una propiedad de raíces que dice que yo puedo amplificar por la misma cifra. Esto que está aquí, si ustedes se fijan, aquí me apareció una letra C multiplicando al índice y una letra C multiplicando al exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser capaz de multiplicar tanto afuera como adentro por una misma cifra para que crezca en la misma medida.
¿Qué es lo que voy a hacer si ustedes se fijan? La primera la multipliqué en términos de n y la segunda la multipliqué en términos de b. O sea, a la primera raíz la multipliqué por el índice de la segunda y a la segunda la multipliqué por el índice de la primera. ¿Para qué? Para que ambos índices de las raíces fueran el mismo, porque de esa manera yo voy a poder operar lo que está dentro en la cantidad subradical, porque la propiedad de raíces dice que si el índice de ellas es el mismo, ¿cierto? Yo puedo ponderar o hacer la operación que esté en el interior de las raíces. Multiplicar, dividir, hacer la suma o resta según corresponda. Pero siempre y cuando, en este caso, ¿cierto? Como es algebraico, como es abstracto, manteniendo que el índice tiene que ser el mismo. Entonces, para que pueda ser comparable, yo a la primera la amplifiqué por el índice de la segunda, por eso que me aparece n en ambos lados, y la segunda la amplifiqué por el índice de la primera, para que me aparezca en ambos lados. Cuando hago esto, cuando hice esta operatoria, ambos me quedaron con Bn en el índice. B por n, Bn. NB, Bn. ¿Por qué? Porque la multiplicación, el orden de los factores no altera. Por lo tanto, yo puedo decir NB o Bn. Va a depender de cómo quiera nombrarlo. Acá yo lo puse por alfabeto. Y dije, n por n, n cuadrado. B por b, b cuadrado. Como tengo el índice que es igual, voy a conservarlo y voy a multiplicar lo que está por dentro. Y me quedó de esta manera. A elevado a n cuadrado, p elevado a b cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir ordenando, porque esta expresión a mí me aparece en la letra número C. Perdón, me voy a devolver para borrar el dibujito. ¿Cierto? Entonces yo acá me fijé que era la letra C. En ningún momento a mí me dicen aquí, recuerda ocupar propiedades de raíces. Recuerda que tú tienes que tener el mismo índice para... No. Se subentiende que yo ya domino las propiedades de raíces. Por lo tanto, al mirarlas, el primer indicio es que yo analice esta información. ¿Por qué? Porque aquí aparece la multiplicación anotada. Entonces yo debo ser capaz de tener anotadito en mi memoria, ¿cierto? De saber que deben tener el mismo índice para poder ser ponderables, para poder ser multiplicables. ¿Y qué hago para que eso ocurra? Amplificar tanto el índice como el exponente de la cantidad subradical por la misma cifra para que sean equivalentes, ¿ya? Si ustedes se fijan, muchas personas dirían, esto es muy difícil, no lo hago, paso a la siguiente. Porque hay que tener una cuota de ingenio. Estas son como esas trampitas que uno tiene que ir haciendo, como cambiándole las cositas para que la información comience a aparecer. ¿Ya? Vamos con otro. Pregunta típica de prueba. ¿A cuánto equivale esto? Esto es súper fácil. Esto es súper rápido. Yo debo ser capaz de reconocer que hay una potencia que me está mandando. Potencia que me está mandando en base 5. Tengo base 5, base 25. Pero tengo sumas y restas de por medio, entonces no llegaría a hacer potencia y chao, muchas gracias. Debo ser capaz de reconocer que las potencias tienen propiedades para la multiplicación y para la división, no para la suma y resta. Por tanto, yo debo hacer un trabajo adicional. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir ordenando, paso a paso, ¿cierto? Llamé la expresión original. Este 25, como ya yo identifiqué que es en base 5, voy a escribir como 5 al cuadrado elevado a la n menos 1. A esta altura, yo tengo que reconocer que aquí hay una propiedad que se llama potencia de una potencia y que me dice, conserve la base y opere los exponentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Ir ordenando. Si usted se fija aquí, yo dije 2 por n, 2n. 2 por menos 1, menos 2. ¿Qué es lo que todas ellas comparten? Que tienen una base 5
y que están elevados al 2n con algo. Por lo tanto, esto a mí ya me tiene que ir diciendo algo. Probablemente yo tenga que ir factorizando, tenga que ir haciendo un algo. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo así? Atención aquí. Yo descompuse, esto es lo que ustedes tienen que ir pensando, ya el yo que hablo son ustedes. Descompuse. Si aquí arriba tengo una resta, ¿cierto? Yo lo escribí como la multiplicación, acuérdense que yo tengo. Si tengo potencias de igual base que se están sumando los exponentes, o sea, perdón, ¿quién digo? Potencias de igual base, dice, conserve la base y sume los exponentes. Entonces estoy diciendo 5 a la 2n, 5 a la menos 3. Aquí yo tengo una expresión. Esto es equivalente a lo que está acá arriba. 5 a la 2n, 5 a la menos 3. 5 a la 2n, 5 a la menos 1. 5 a la 2n, 5 a la menos 2. Y si ustedes observan, ¿quién es compartido? El 5 a la 2n. Y vamos a ir factorizando. Entonces yo dije, lo que se repite, lo dejé afuera. 5 a la 2n, 5 a la 2n, 5 a la 2n queda afuera, como factor común. Y los que no se repiten, quedan dentro de la expresión. 5 a la menos 3 menos 5 a la menos 1 más 5 a la menos 2. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué nos quedaría ahora? Resolver el interior. Este 5 a la menos 3 es lo mismo que yo aplique propiedad de recíproco. Entonces, todos ellos tienen un 1 imaginario abajo que no se anota, pero yo sé que va porque es la única forma que tengo de escribirme como potencia. Y digo, ya, ok, voy a empezar. 5 a la menos 3. Invierto el orden de la potencia y me va a quedar 1 partido en 5 y todo eso elevado a 3. Ya comprenderán que mis dibujos no son los mejores. Como estoy a esta altura, digo, estoy dividiendo, entonces cada elemento lo elevo. Y digo, 1 al cubo, 1 por 1 por 1, 1. Y 5 al cubo, 5 por 5 por 5, 125. Y tengo el equivalente. Viene el signo menos y hago lo mismo con la otra. 5 a la menos 1. Doy vuelta, 1 partido en 5 y todo eso elevado a un gran 1. Viene gente entrando. Elevado a 1. Entonces digo 1 elevado a 1, 1. 5 elevado a 1, 5. Y finalmente, ¿qué hago? Lo mismo. 1 partido en 5 elevado a la 2. Y digo 1 por 1, 1. 5 por 5, 25. Si yo analizo aquí, el mínimo común múltiplo entre ellas es el 125. Y dije mínimo común múltiplo, porque tengo 3 fracciones simultáneas. Si ustedes recuerdan, el método de operatoria con fracciones son siempre en parejas y es más demoroso. En cambio aquí el 125 yo ya sé que es potencia de las 3. Por lo tanto voy a reescribirme como tal. Y vamos a hacer lo siguiente. Este 125, que es el que se repite, yo pregunto, de 125 para hacer 125 no me falta nada, estoy en la base que necesito, así que este 1 lo voy a multiplicar por 1, porque no necesito más. En cambio aquí tengo 5, pero la potencia a la que quiero llegar es 125. Por lo tanto, 5 por ¿cuánto para hacer 125? 25. Y ese es el factor por el que voy a multiplicar aquí. Entonces, ese va a ser 1 por 25. No se alcanza a notar. De ahí que me va a aparecer este 25 aquí. Porque 1 por 25, 25. Y acá abajo lo mismo. Tengo 25. Quiero llegar a 125. Es ponderable por 5. Por eso aquí me aparece el 5. ¿Qué es lo que hago ahora? Multiplico. Hago la operatoria. 1 menos 25 más 5 da menos 19 y conservo el denominador. Pero ahora, este 125 que está aquí, yo lo voy a reescribir otra vez como una potencia de base 5.
y digo 5 al cubo. Borro la imagen, 1, 2, 3. ¿Qué pasa ahora? ¿Terminé? Todavía no. Tengo que esto que está acá ordenarlo de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo este paso. Acá yo tengo, voy a encerrarlo aquí, una división de potencias de igual base. Por lo tanto, la norma dice, conserve la base y reste los exponentes. Al del numerador le resta el denominador, o sea, 2n menos 3 por menos 19. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar este 19 negativo como un valor numérico y aquí va a estar la potencia expresada. Y yo voy a mirar mis alternativas y ella correspondía a la letra número D. Por lo tanto, si ustedes se fijan, no es cosa de llegar y dar con la expresión. Yo debo ser capaz de reconocer que hay propiedades de potencias implícitas aquí, de que hay elementos que me van a aparecer, que van a estar constantemente apareciendo, que en este caso es el 5 a la 2n. Me tiene que hablar de factorización, me tiene que dar el ruido de decir, esta cuestión tiene algo que ver con una factorización simple. Ocupé potencias, ocupé cifras. Por lo tanto, ¿cómo lo hago? Ir desmenuzando propiedad por propiedad. Miren el último. ¿Cuál de todos estos logaritmos son equivalentes? Y usted me puede decir, profe, pero es que esto está muy difícil. No, hagámoslo. Porque lo único que requiere es reconocer las propiedades. Vamos por la primera. La primera me dice logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Yo veo que todas ellas comparten la base 10. ¿Qué es lo que tendré que hacer entonces? Recordar que cuando tengo la suma de dos logaritmos, equivale al producto de sus argumentos, porque comparten la misma base. Base 10, argumento 3, argumento 5. Como lo estoy sumando, esto es el resultado de haber tenido originalmente un logaritmo donde en su argumento había una multiplicación. Por lo tanto, sería logaritmo de 15, que no coincide con el resultado que me plantea que es logaritmo de 8. Por lo tanto, ella es falsa. Vamos por la que viene. Logaritmo de 10 sobre 2. Esto que está aquí, yo tengo que recordar que comparten la misma propiedad. Es la D, justamente Cata. Aquí hay una base 10 que no se anota, pero que comparte. Entonces yo dije, esto fue un cambio de base. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo tengo que aplicar la propiedad. Si tengo el resultado de haber hecho un cambio de base, yo debo escribir la pregunta. Es como, te doy la respuesta, ¿cuál fue la pregunta? Entonces tengo que decir, base 2, argumento 10, que no coincide con este 5 que él llegó y dividió. Por lo tanto, voy a borrar el dibujito. Vamos avanzando y me doy cuenta que es falsa. Veamos la número 3. El logaritmo de 2 en 16 será 8. ¿Cómo yo lo voy a poder identificar? Yo acá anoté la propiedad, pero ustedes también podrían haber hecho esto. Base 2 elevado al resultado, 8, es 16, el de arriba. Así se podría haber resuelto. La base 2 elevado al resultado, 8, equivale al argumento 16, y usted va con que me diga sí o no. Saquemos la cuenta. Si tengo un 16, este 16 es equivalente a 2 elevado a 4. O saquemos la cuenta cuánto es 2 a la 8. Y empezamos. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 son 32, ya vamos en 5. Por 2 son 64, por 2 son 128, por 2 son 256. Por lo tanto, este equivale a un 256, que obviamente no es igual que el 16. Por lo tanto, yo voy a poder decir, pero 16 al cuadrado vale 256, porque es potencia de potencia. Y de ahí van saliendo algunas indicaciones. Entonces, claramente, alguien me habló por el chat, correcto.
no es lo mismo, ¿cierto? Voy a borrar 1, 2, 3, se va el dibujo. Por lo tanto, ella también es falsa. Y veamos la última, o la letra D en este caso. Tengo logaritmo de la raíz cúbica de 7. ¿Qué tengo que hacer yo? Ser capaz de reescribir esta expresión, lo voy a anotar por acá, ¿cierto? Tengo el logaritmo de 7 sobre 1/3. Y yo sé que aquí hay una base escondida, que es la base 10, que no se anota, pero yo sé que está. Entonces tengo base 10, argumento 7, exponente 1/3. Y este exponente es el que sale ponderando la expresión. Por lo tanto, como bien ya me sopló la Cata, la letra número D sería la versión correcta. Sería verdadero. Por lo tanto, ella sería la correcta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá la letra E, ¿por qué es falsa? Porque yo miro y tengo la misma base y tienen distintos argumentos y 5 por 3 me da 45, entonces yo tiendo a inclinarme por ella. Pero ¿dónde está la diferencia? Que acá debió haber habido, para que esto hubiese sido correcto, una suma. Si hubiese habido una suma en ese tanto, porque justamente como dice la Romy, no existe propiedad para la multiplicación. Lo único que me queda por hacer es resolver ese logaritmo, resolver este logaritmo y sus resultados multiplicarlos. Entonces, ¿qué es lo importante? Es ir reconociendo cuándo la propiedad existe o no. Por lo tanto, saberme las propiedades de potencias, de raíces y de logaritmos va a ayudarme a que yo pueda imaginarme cómo. Por eso digo que es con ingenio, porque no es que uno se sepa todo, pero hay cosas que la lógica te las va a ir avisando. Tengo logaritmo, tengo que ocuparlo de alguna forma. Tengo raíces raras, entonces se me tienen que ir eliminando las raíces de alguna forma. Eso es como el pensamiento que debo ir teniendo. Cuando me apareció ese primer ejercicio de raíces, muchos tienen, no, chao, next, la avanzo. Pero no, se puede hacer. Creando, ideando, pensando en por qué. ¿Cómo lo hice? De esa manera. ¿Por qué? Porque me fue dando la idea de que las raíces se tienen que ir borrando de alguna manera. ¿Ya? Chuta, dejé de compartir y cerré el PowerPoint por error. Entonces, la clase de hoy día tenía ese norte, que viéramos algunos ejercicios bien abstractos. ¿Por qué digo bien abstracto? Porque involucraban letras. Y eso no me es muy cómodo, ¿cierto? Uno le gustan los ejercicios como más inmediatos, en lo que se siente más, como con mayor dominio. Pero nosotros sabemos que estas evaluaciones también tienden a buscar dónde podría estar la dificultad en estos detalles, en aplicar lo que es el álgebra en la resolución de problemas de números. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea que siempre yo les voy a dejar a ustedes? Que tengan anotadas sus propiedades, que puedan ustedes rehacer estos ejercicios, ustedes, mirándolo, observándolo, dejando que pase un par de días, me siento y intento recordar y cómo lo hice y qué fue el paso siguiente, porque es la manera de ir adiestrándome. Son muy semejantes los ejercicios en ese sentido, muchos de raíces involucran el mismo principio, ir creando, ir ideando, ir que aparezcan cosas que me sirvan para, ¿ya?